Mi nombre es Emilia Celizona Hernández Espinosa y les voy a hablar de los siguientes temas. ¿Conocemos cuál es el nexo de las garantías? Tipo de derechos cuya protección establecen lo que son las garantías, es decir, que son técnicas idóneas para asegurar su efectiva tutela y satisfacción. También la aceptación prevalente de la palabra garantismo es de garantismo penal. En efecto, en el ámbito del derecho penal, donde el garantismo se ha desarrollado como una teoría y como una práctica jurídica, en oposición primero a lo que es los contundentes legados de la legislación fascista, y después por numerosas leyes excepcionales y de emergencia, que ha determinado reduciendo lo que es los principios constitucionales y también ya en un débil sistema de garantías contra el arbitrio punitivo. También en un sentido el garantismo se vincula con la tradición clásica del pensamiento penal liberal y también la exigencia capaz de realizar lo que son el derecho penal mínimo en un doble objetivo, no solo en una prevención y la minimización de los delitos, sino también en la prevención de las reacciones informales frente a lo que son los delitos y la minimización de las penas. El garantismo y el derecho penal mínimo. El garantismo en materia penal corresponde con la idea del derecho penal mínimo, con fuertes y rígidos límites de la actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta a lo que son las garantías penales, sustanciales y procesales. Y entre estas garantías sustanciales se encuentran lo que son los principios de estricta legalidad, taxividad, lexividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre la acusación y la defensa, la separación rígida entre el juez y la acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para que el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural. Las garantías penales sustantivas tienen como objetivo lo que es la averiguación de la verdad jurídica a partir de la veracidad y la refutabilidad. También es un abstracto de la hipótesis de la acusación y sobre las garantías penales procesales tienen como objetivo la averiguación de la verdad fáctica. Garantismo y la justificación externa del derecho, estamos hablando sobre un nexo entre garantías y justificación externa o política. Hablamos de que los fines del derecho penal, precisamente por orientarse a regular y a minimizar lo que es la violencia punitiva, las garantías se configuran con las fuentes de justificación del derecho penal como una alternativa de la anarquía. También es una reacción ante la defensa, desde la venganza privada hasta las reacciones informales y arbitrarias de los apartados políticos. También se produce lo que es una ausencia del derecho penal a ofrecerse del derecho penal como una alternativa a las hipótesis abolicionistas en que permiten reducir o minimizar la cantidad y calidad de violencia en la sociedad. También no solo es la violencia de los delitos, sino también la violencia de las reacciones frente a los delitos. El garantismo y la legitimación de la jurisdicción penal. En este es un nexo entre garantías y legitimación, tanto interna o jurídica cuanto externa y política del poder judicial. Significa que el garantismo penal y la democracia política, entre seguridad y libertad, entre defensa social y derechos del imputado, del reo, del detenido, existe un facto de antinomia, que es una legitimación del poder judicial, en otras palabras, no es democracia, sino democracia. Se entiende como únicamente la voluntad del pueblo y por tanto la mayoría. La batalla por el garantismo penal ha escrito que siempre ha sido una batalla de la minoría. Esto por Bobbio. También en cuanto a las incorporadas en las constituciones, se configura que no solamente son una fuente de justificación externa o política de la existencia del derecho penal, sino que también son como fuentes de legitimación jurídica y política de las concretas decisiones penales. El derecho penal de este tipo tendría que tener un carácter mínimo, el cual expresa al menos dos sentidos, como es la minimización de la capacidad del Estado para determinar qué conductas son delito y qué penas deben imponerse a quienes las realicen.
También, por otro lado, para establecer una respuesta procesal que puede dar el Estado frente a un fenómeno delictivo. Hay cuestiones que tienen un único propósito, como lo es disminuir la violencia, tanto la perpetrada de los particulares hacia otros particulares o del Estado hacia otros particulares. También una idea sobre el derecho penal mínimo es la correspondiente cultura jurídica garantista, que le ofrece un soporte teórico y discursivo. También tal parece que las indicaciones del sistema penal garantista construido por Ferrajoli en muchos de sus trabajos, entre ellos lo que es uno que se establece las autoridades mexicanas de los derechos y niveles de todos los poderes parecen empeñadas en continuar con una absurda carrera hacia el incremento de lo que son las penas y hacia la inflación de los catálogos delictivos.